en nuestra serie Firmes en la Fe. Y la iglesia en sí está llena de consejeros. Fíjese que venimos nosotros de una sociedad en el mundo donde estamos llenos de consejeros. Todo el mundo nos da un buen consejo. Eso dicen, ¿no? ¿Hace frío? ¿Qué nos dicen? Abrígate. ¿Hace calor? Desabrígate. ¿Estás medio resfriado? No, tómate una agüita de menta con limón y miel y sal. Así combinaciones no medio raras, ¿no? Todos nosotros estamos rodeados de consejeros, absolutamente todos. Aunque tú no pidas consejo, te lo dan. Te miran cómo te vistes, hoy no te combina. Es más entre señoras, ¿no? Los hombres nos ponemos cualquier cosa, pero la mujer se anda fijando qué combina, qué no, y etc. Vivimos rodeados de consejeros. Asimismo, en la iglesia, toda la gente, y vivimos en una sociedad cristiana donde la gente, sin temor de Dios, se atreve a hablar y a aconsejar. Vamos a ver hoy cómo estar firmes en medio de consejos y de consejeros torcidos. Es difícil entenderlo, pero a través del desarrollo del texto nos vamos a dar cuenta de cómo mantenernos firmes, siendo que estamos rodeados de consejos torcidos y de consejeros torcidos también. Vamos a Mateo 16, 21, y es un texto que probablemente algunos de ustedes lo conocen o lo ha usado en algún momento, pero vamos a ver lo que la palabra tiene para nosotros hoy. Mateo 16, 21. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Hasta ahí. El otro ya se lo saben. Pero, ¿qué movió a Pedro a darle un consejo a Jesús? O sea, yo me pongo en esta posición. Tengo al Mesías. Yo sé que es el Mesías, porque Pedro desde antes, cuando estudiamos de los dos en el curso, vimos que desde antes Pedro y su hermano Andrés estaban buscando al Mesías. Pedro sabía que Jesús era el Mesías. Es más, no tan solo que era el Mesías, sino que era Dios en la tierra. ¿Qué movió, qué pensó Pedro en que podía darle un buen consejo a Jesús? ¿Había analizado eso? Muchas de las oraciones de los cristianos hoy son así, dándole buenos consejos a Dios. Señor, yo sé lo que dice tu palabra, pero Señor, si tú hicieras tal cosa, yo te amaría más, te buscaría más. Seres humanos finitos queriendo darle consejos a Dios. Ahora, ¿podrán los consejos con buenas intenciones llevarnos a pecar? ¿Podrá un buen consejo humano, un consejo humanamente considerado prudente y sensato, humanamente hablando, arrastrarnos hacia la perdición? El creyente, nosotros estamos inmersos en un mundo donde las ideas del mundo y los pensamientos de Dios, sin lugar a dudas, hoy se contraponen. El caminar en la voluntad de Dios es muchas veces opuesto al razonamiento prudente del hombre. O sea, es irracional para una persona común y corriente que vengas a un lugar que te queda a 2 horas de distancia, ¿verdad? Porque dices, ¿no hay otra iglesia más cerca? ¿No hay otro lugar más cerca? ¿Qué vas ahí? Es irracional, humanamente hablando. Pero la Biblia nos orilla primero a que nosotros haya un cambio, una transformación por medio del Espíritu Santo. Romanos 12:1. El apóstol Pablo dirige a los creyentes
a realizar un acto en el cual el hombre racional no está dispuesto a hacer. Es un sacrificio. Pero no está hablando de un sacrificio de animales, sino un sacrificio personal. Dice Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, dice, vuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea, ustedes no traigan a otra persona, no traigan un animal, no, ustedes, el sacrificio vivo deben de ser ustedes, preséntenlo ustedes voluntariamente. Dice, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esta frase culto racional está hablando de una vida de adoración a Dios concordante con la palabra de Dios. O sea, yo debo de vivir y adorar a Dios de acuerdo a lo que la palabra dicta de cómo adorar a Dios. Entonces, presentar nuestros cuerpos a Dios como sacrificio viviente es en verdad una obra espiritual. Quiere decir, mi vida dedicada al servicio de Dios como Dios quiere que yo lo haga. No a mi modo. No a mi manera. Y hay muchos parámetros. Venimos de un mundo donde el orden de las cosas del mundo es uno. Pero te digo algo, la iglesia no funciona. Porque la iglesia es espiritual. Tratamos con el Espíritu Santo y el alma de las personas. Por eso dice el 2, no os conforméis a este siglo, no tomen la forma de este tiempo. A eso se refiere conformar, no se refiere a sentirse conforme, no, sino que tomar la forma. No se conformen a este siglo, o sea, mi modo de vivir debe de ser distinto a como el mundo vive. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, la manera de pensar y de vivir del mundo está en oposición a Dios. No tomen la forma del mundo, dice, no incluyan el mundo en sus vidas, no incluyan el mundo en sus familias, no incluyan el mundo en la iglesia. No vivan como vive el mundo. No es racional hacerlo, porque somos gente y deberíamos ser gente espiritual. Yo como trato las cosas en mi trabajo no es concordante como lo hago en la iglesia. Pero hoy vivimos una sociedad que involucra e incluye todo. Lo que el mundo vive, lo incluye en la iglesia. No os conforméis a este siglo, no tomen la forma del mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto es lo que se conoce como un cambio de corazón. Más que una renovación de pensamiento solamente, es un cambio de corazón. Pablo pide que permitamos que el Espíritu Santo transforme nuestro pensamiento, sabiendo que la persona que aprende a tener pensamientos de Dios, pronto tendrá un cambio de corazón también. Los pensamientos de Dios transforman y mueven todo aspecto de nuestro ser. Por ejemplo, la persona que tiene pensamientos de Dios a menudo va a tener una mejor salud. Por algo muy simple. La Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es simple. Pero eso significa que el cristiano trata con mayor respeto, o debe tratar con mayor respeto, su cuerpo. O sea, un buen cristiano entonces se va a involucrar en prácticas saludables y va a vivir en prácticas saludables, porque está incorporando la Biblia, la palabra de Dios, en sus conductas. Nuestros pensamientos van siendo transformados por el Espíritu Santo, por lo que es menos probable que un cristiano sea víctima de abuso de drogas o alcohol, de tabaco, de promiscuidad sexual, de adicción al trabajo u otras prácticas no saludables, simplemente porque entiendes que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Mira, ¿qué más necesario que eso para saber si los vicios son o no permitidos por Dios? Es que no hay ningún texto de la Biblia que diga no podemos fumar. No lo hay, porque hay uno que es más importante. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Si tú fumas, te vas a morir de cáncer. Y ahí vas a estar enfermo de cáncer rogando que los hermanos vayan a orar por ti para que Dios te sane. Qué absurdo, ¿no? Qué contraproducente. Teniendo la salud para estar bien, y que si el Señor te manda algo y te va a llevar, pues ya que sea de Él. Pero luego la gente quiere manipular las cosas. Vive la vida que quiere, hace las cosas que quiere porque está envanecido en sus pensamientos. Ahora,
¿A qué viene todo esto? Al ser renovados nosotros en nuestra mente, en nuestro corazón, debemos de ser prudentes respecto al consejo que damos y al consejo que recibimos. Porque si nosotros nos rigiéramos como la Biblia enseña, que buscáramos buenos consejeros o gente de Dios para oír consejo, nuestra vida sería distinta. Pero vivimos en una sociedad donde cualquiera te aconseja. Cualquiera. Es más, tú no lo pides y te aconsejan. Y ahí están dando consejo. Y estamos rodeados e invadidos en la iglesia de buenos y serviciales hermanitos que hablan, aconsejan y caminan en pos de sus ideas. Personas en la iglesia en general que profesan una religión dicen ser apasionados por Cristo, pero sus palabras, conductas y sus ideas contrastan con la palabra de Dios. Y esto porque el cristianismo actual está plagado de personas demasiado emocionales, sin verdaderos cimientos. Cristo es el cimiento del cristiano, pero hay personas que no conocen ni siquiera a Cristo. Por eso tienen un alto ego espiritual, porque al ser partícipe de manifestaciones emocionales, consideran que son el agregado para tener un ego espiritual. Esto suena muy contradictorio, ¿no? Pero estamos rodeados de carencia de humildad en la iglesia hoy. Carencia de razonamiento bíblico. Hoy la gente se deja guiar por su estómago, por lo que siente. Y es impresionante ver que estamos llenos de consejeros y personas sin temor de Dios que plantean ideas, consejos solo sustentados en sus razonamientos carnales. Y están carentes del Espíritu Santo. Al leer Mateo 16, vemos cómo contrasta el consejo de un devoto discípulo lleno de ideas carentes de la palabra de Dios. Jesús lo reprende fuertemente para mostrarnos que no todo creyente o no todo que profesa serlo puede hablarnos algo de Dios, sin duda. No todo o toda persona que va a una iglesia puede hablarte de la salvación o la redención de tu alma. Todos nosotros, y vimos hace algunas semanas atrás, debemos de discernir bíblicamente respecto a todo lo que oímos y a todo lo que hacemos. Solo el consejo bíblico nos va a llevar a un buen puerto, porque si no estás preparado bíblicamente en tu corazón, eso te va a desviar. Un muy buen consejo humano puede llevarte a la perdición. Veamos Mateo 16, pero vámonos al 1. Vimos lo que pasa en el 20, 21, pero vámonos al 1 a ver qué pasa. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle a Jesús. Y esto es curioso porque unir a los fariseos y a los saduceos ya era algo imposible. Pensaban distinto. Eran religiosos ambos, pero pensaban distinto. Los fariseos se regían de toda la escritura del Antiguo Testamento, libros proféticos, libros históricos, el Pentateuco. Pero los saduceos solo creían en el Pentateuco, los 5 primeros libros de la ley. Yo les explicaba la semana pasada que los saduceos eran gente de dinero, los más acomodados de la sociedad, y no creían en la vida después de la muerte ni en la resurrección. Entonces eran opositores entre sí, fariseos y saduceos. Entonces dice que vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Esto tiene cierto sentido porque los fariseos tenían una creencia de que toda señal dada en la tierra no venía de Dios. Es más, se consideraba satánica. Pero toda señal del cielo, como la señal de Elías, que cayera fuego del cielo, se consideraba de Dios. Entonces a Jesús le pidieron específicamente una señal del cielo. 2. Mas él respondiendo dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana habrá tempestad, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Jesús les dice: ustedes conocen el dicho, si el cielo está rojo por la noche, mañana habrá buen clima. Y si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día. Y les dice de una manera muy sutil: hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. O sea, ustedes dicen que conocen poco del cielo, pero lo pueden interpretar. Pero ustedes dicen que saben mucho de la palabra, pero no la pueden interpretar.
4. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, ¿qué hizo? Se fue. Esta declaración de Jesús nos recuerda que las señales por sí solas no convierten a nadie. Es fácil depositar demasiada confianza en las señales y maravillas como herramientas para atraer a la gente a tener fe en Jesús. Es más, muchas iglesias solo en eso se basan, en buenas acciones o en señales. El problema no es que las señales sean débiles por sí mismas, sino que una generación mala y adúltera demanda señales. O sea, esto nos permite entender lo siguiente: la Biblia nos da ejemplos repetidamente de aquellos quienes vieron señales importantes, generación mala y adúltera, y así todo no creyeron. Jesús prometió una señal que sí tendría el poder para que ellos creyeran y las personas tuvieran fe. La señal de Jonás. Estudiamos, ¿no?, texto por texto, sistemáticamente el libro de Jonás. Jonás fue tirado al mar. Él dijo: la culpa es mía. No así como Jesús, ¿verdad? La culpa era nuestra. Pero Jonás dijo: la culpa es mía, tírenme al mar, y si me tiran al mar, esto se acaba. ¿Y qué hicieron ellos? ¡Pum!, lo tiraron. ¿Qué pasó con el mar? Se calmó. Para que no murieran los del barco en Tarsis, él dijo que los tiraron al mar. Lo dieron por muerto, desapareció de la vista humana, siendo tragado por un gran pez, dice la Biblia. Jonás fue sustentado milagrosamente donde nadie podía verlo. Jonás regresó después de 3 días como si hubiese regresado de los muertos. Y Jonás predicó arrepentimiento y miles fueron salvos. Qué impresionante es lo que dice Jesús: la única señal que tendrán es señal de Jonás. Versículo 5. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Qué curioso, ¿no? Algunos de nosotros también a veces nos piden algo, se nos olvida. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos dijeron: los fariseos venden pan, los saduceos, ¿cuál será más rico? Ellos pensaban dentro de sí, dice el 7, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y Jesús les está diciendo: cuídense de las doctrinas, las enseñanzas de los fariseos y saduceos. Cuídense de lo que ellos dicen, guarden su corazón de lo que ellos enseñan. No solo alguien que está enfrente pretende enseñar algo torcido. Cualquier persona que venga a ti y te lleva una idea contraria a la palabra de Dios, también es una falsa doctrina. Ya lo vimos, ¿no? 2 semanas. 8. Y entendiéndolo Jesús, que ellos se fueron solo por el lado del pan, les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Otra vez Jesús hablándole de qué perspectiva espiritual. ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, y no de la doctrina de los fariseos y los saduceos. ¿Qué es la levadura? Ya sabemos, es un hongo que se echa en la masa, y este hongo se comienza a expandir y infla la masa. 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dicen los demás? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Eso piensa la gente, le dice. Y les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué declaración, ¿no? Yo al que anduve buscando, dice Pedro, ese eres tú. Dios en esta tierra, no tan solo el Mesías, eres Dios. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Se imaginan cómo se siente Pedro ahora?
Lo que Jesús le está diciendo, mira, tú no hablaste por ti mismo, Dios te usó. ¡Wow! Me usó el Señor. No, el Señor me usa. Ya sé que me usa. ¿Me usó? Para decirle algo a Jesús, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Se imaginan cómo estaba Pedro delante de los demás discípulos? Su humanidad, ¿cómo se sintió? Pedro conocía la opinión de la multitud. Era complementario a Jesús, hacía cosas Jesús como le hicieron los profetas, como Juan, pero no era precisa. El concepto no era preciso de la multitud, solo especulaba. Porque los de la multitud no analizaron a Jesús con las Escrituras. Y eso es lo que sí hizo Pedro. Los demás solo veían señales de Jesús, acciones de Jesús y dijeron, se parece a tal. Hace tal. Pero ¿qué hizo Pedro? Puso la Escritura que él conocía y puso a Jesús, dijo, en Jesús se cumple la Escritura. Él es el Mesías. Por eso Pedro entendía que no tan solo era el Mesías, sino era hijo de Dios. Jesús era mucho más que Juan el Bautista, mucho más que Elías o que algún profeta. Pedro lo sabía por la Escritura. Él era más que un reformador nacional, más que un trabajador de milagros, más que un profeta. Jesús es el Cristo, el Mesías, y Pedro lo entendía. No especuló, sino que analizó de acuerdo a la palabra de Dios. La otra gente hablaba de acuerdo a su intelecto. Él lo hizo de acuerdo a la palabra de Dios. Jesús le revela a Pedro algo impresionante. Le dice, tú no hablaste por ti mismo, tú hablaste por inspiración divina. Es más, aunque no lo sabías, lo hiciste. Entonces, el texto dice que Pedro fue bienaventurado genuinamente. Dios lo usó para hablar verdad. Muy a menudo los evangélicos esperamos que Dios hable de una manera extraña, ¿no? Y sobrenatural. Que alguien se pare en la congregación y diga una palabra. O que baje un ángel casi y nos diga lo que tenemos que hacer. Aquí Dios habló a través de Pedro tan naturalmente que ni siquiera se dio cuenta de que el Padre que está en los cielos se lo reveló. Y eso no es todo. O sea, Jesús le dice a Pedro, tú hablaste en el nombre de Dios. Dios te usó. Lo que tú dijiste viene de Dios. No viene de tu intelecto ni de tu conocimiento. Viene de Dios. Hablaste y Dios te usó. 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Piedra, no Cefas. Piedra, dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y acá hay que meternos en este contexto. Cuando le dice, tú eres Pedro, lo que dicen los estudiosos es que Jesús apunta a Pedro. Tú eres Pedro, pero cuando dice, y sobre esta roca, apunta sobre sí mismo. Ya sabemos que la roca no es Pedro, como la Iglesia Católica lo plantea. El fundamento de la iglesia no es Pedro. ¿Quién es el fundamento de la iglesia? Cristo. Por eso Jesús le dice, y yo te digo, mira, Dios te usó, Pedro. Pero además de que Dios te usó, yo te digo que tú eres Pedro, tú eres una piedra, pero sobre esta roca, Jesús mismo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti, piedra, le dice, piedra, te daré las llaves del reino de los cielos. Ya hemos estudiado hace muchos años que no son llaves literales, ¿no? Para los que creen que cuando lleguen al cielo los va a recibir San Pedro con las llaves. No, esto habla de autoridad. Te daré las llaves del reino de los cielos, autoridad. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Imagínate a Pedro. Ahora se da cuenta de que Dios lo usó para hablar y dar una declaración respecto al Mesías. Dios lo usó. ¿Cómo se debe haber sentido el Dios me usó? Gloria a Dios. Me usó. Y después Jesús le dice, mira, tú eres una piedra que vamos a poner sobre la roca que es Cristo, que soy yo, para cimentar la iglesia, y yo te daré autoridad sobre la iglesia. Es más, Cristo respaldará, dice, las decisiones. Porque cuando dice todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, habla del respaldo que Dios dará a los límites que los apóstoles establezcan sobre la iglesia. Ahí no está hablando de amarras espirituales, está hablando de límites. Atar y desatar era un poder que ejercían los rabís en ese tiempo. Ellos ataban y desataban a un individuo en la aplicación de un punto particular en la ley.
Entonces Jesús les dice, yo les daré autoridad para establecer límites y para que la iglesia sea edificada. Y claro que se cumplió. ¿Cuáles son los límites que tiene la iglesia? ¿Cuáles son los límites? Mira, ¿quién escribió el Nuevo Testamento? Los apóstoles. ¿Quién respaldó a los apóstoles en esos límites? Dios. Y la iglesia hasta el día de hoy practica estos límites. La palabra de Dios. Qué impresionante. Imagínate el ego de Pedro. Era un hombre. Dios lo usó para hablar. Y ahora Jesús le dice, te daré autoridad. Y yo te voy a avalar, yo voy a estar contigo. ¿Se imaginan, Pedro? Oh, el pecho, pero así, infladísimo. Si lo hubiera hecho con alguno de nosotros, ya nos hubiéramos ido a hacer nuestro propio ministerio a lo mejor. Bueno, aquí te dejo, Jesús, Dios me avala. Está conmigo. 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Jesús vio que sus discípulos sabían quién era él. Lo habían leído en las escrituras, lo habían creído por fe y ahora estaban con él. Pero les manda que no divulgaran su identidad divina hasta que el tiempo fuera el indicado. Plena dependencia de Dios, plena obediencia a Dios. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. Y eso es lo que Jesús demandaba de sus discípulos. Y aquí viene el texto que comenzamos a estudiar. Desde entonces, desde que Jesús se da cuenta de que ellos sabían que él era el Cristo, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esto, me imagino, fue un sobresalto para los discípulos. Después de entender que Jesús era el Mesías, la última cosa que esperarían ellos era que el Mesías fuera a padecer y fuera a morir. Por eso Jesús les dice, en una obra ya prevista por Dios, era necesario ir a Jerusalén. Segundo, era necesario sufrir en manos de los ancianos, los principales sacerdotes y maestros de la ley. Qué curioso, ¿no? Porque es un contraste. Es como que viniera hoy el Mesías en este tiempo y dijera a la iglesia, los que me van a matar son los pastores, son los apóstoles, los obispos, los que dicen tener la verdad, los que dicen predicar la verdad. Ellos me van a matar y me van a golpear, me van a maltratar. Eso les dijo, para ellos era inconsecuente el contraste de saber que los que decían saber quién era el Mesías, los que decían que esperaban al Mesías, los que hablaban que la verdadera libertad vendría de la mano del Mesías venidero, lo iban a hacer sufrir y lo iban a matar. Ciegos, muy ciegos. Y que era necesario morir, lo matarían, dice, pero al tercer día resucitaría. Cuando Jesús habla de esos tres grupos, ancianos, principales sacerdotes y escribas, habla del Sanedrín, la corte más alta de Israel. Jesús oficialmente debe ser ejecutado, dice él. El alejamiento de Jesús y el liderazgo judío oficial ya era irrevocable. Jesús dice, nunca estaremos en un sentir, los fariseos, los escribas, los ancianos, con el evangelio. Nunca. Nunca me reconocerán. Nunca verán que yo soy el Mesías. Me van a perseguir hasta verme muerto y lo lograrán. Pero Jesús les dice, esta muerte no viene de mano de ellos. Esta muerte es plan de Dios. 22. Entonces Pedro, fíjense, el que hablaba de parte de Dios, el inspirado por Dios, al que le iban a delegar autoridad, el que iba a cumplir un plan en la iglesia. ¿Cómo se sentía él? Ahora escuchaba esta noticia, dice entonces Pedro, el inspirado por Dios mismo, tomándolo aparte, se toma la atribución. Yo me imagino de haber dicho, mira, yo hablo de parte de Dios, vente, a dar un consejo. Se tomó la atribución al sentirse que hablaba de parte de Dios, al creer que probablemente cualquier cosa que dijera tenía un respaldo divino. Se tomó mucha confianza, hizo un lado al resto de los demás para hacer ver algo a Jesús. Le quiere dar un consejo de amigo, por eso lo llama aparte. Y comenzó a reconvenirle diciendo, esto significa que lo trae a un lado para reprenderle.
Pedro llama a un lado a Jesús y le dice: ¿cómo se te ocurre decir esas cosas? ¿Quién te crees que eres? No lo quiso regañar en público, por lo menos quiso dárselas de maduro, ¿no? Se tomó esto seriamente y lo hizo más privado. ¿Se imaginan? Por eso yo les decía al principio, ¿quién es capaz de decirle que está equivocado a Jesús? ¿Quién es capaz de tomar a Jesús a un lado y decirle: tienes un error, estás cometiendo un error? ¿Se imaginan esto? Señor, le dice Pedro, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. En ese momento Pedro tuvo la audacia de reprender a Jesús. Pedro lo hizo en el interior, lo tomó aparte. Sin embargo, tuvo la suficiente confianza para decirle a Jesús que estaba equivocado en considerar ir a Jerusalén y morir. No es difícil ver a Pedro siguiendo estos pasos. Pedro confiesa a Jesús como el Mesías. Jesús completa, o mejor dicho, complementa a Pedro diciéndole que Dios le reveló esto. Entonces Pedro dice: Dios me usa. Jesús le habla que Pedro y los apóstoles tendrían un papel importante en la historia. Se sentía más aún con confianza de que Dios lo usaba. Ahora Jesús habla de su sufrimiento inminente, muerte y resurrección. Pedro siente que esto no está bien. Ahora todo pensamiento que él tiene, ¿qué creen que pensaba él? Que todo lo que él creía venía de Dios. Si Dios me usa, significa que todo lo que yo pienso, todo lo que escucho, viene de Dios. Por lo tanto, como Jesús mismo lo dijo, yo tengo autoridad para decir lo que se me venga en gana. Dios me usa. Pedro no tan solo tuvo la audacia de reprender a Jesús, sino que él estaba confiado que Dios le había dicho que estaba en lo correcto y que Jesús estaba equivocado. Fíjense ese punto. Pedro pensó y analizó y dijo: Jesús está equivocado. Y Dios, que es quien me habla, me dijo lo correcto. Pedro estaba demasiado confiado en su habilidad para escuchar a Dios. Pedro pensó que todo lo que pensaba, que todo lo que creía, venía de parte de Dios. Y ahí está el problema grave en este asunto. Pedro habló de parte de Dios una vez, pero ahora cree que todo lo que se le viene a la cabeza viene de parte de Dios. Cree que tiene el derecho y el deber de reprender a Jesús. O sea, yo me estoy poniendo aquí en el caso bíblico tan extremo de un hombre terrenal, finito, ignorante, seco de mente, reprender a Jesús. Y se le vino un pensamiento, una idea, y concluyó rápidamente que venía de Dios. Viene de Dios, dijo: si Dios me habla. Pero lo que dijo Pedro no se alineaba con las Escrituras. Jesús iba a morir, sí. En la mañana leíamos Isaías 53. Iba a padecer, sí. Iba a ser muerto, sí. Iba a resucitar, claro. Entonces lo que dijo Pedro fue una contradicción a la autoridad espiritual sobre él. Él se quiso poner en lugar de Jesús. Pedro ahora quiere enseñarle a Jesús. Él quiere ahora decirle: mira, a mí me guía Dios, todo lo que pienso y creo, tú ya lo sabes, Dios me usa, tú ya lo viste. Y le quiere dar un consejo. Pero Jesús lo pone en su lugar. Pedro comienza a reprender a Jesús, comenzó a sugerir que lo que iba a hacer era contra Dios. Que el plan de Dios era otro, que Jesús estaba equivocado. 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Qué contradictorio esto, ¿no? Pedro había hablado como mensajero de Dios,
¿Y ahora? ¿Como mensajero de quién? ¿Se puede eso, pastor? Jesús sabía que había un propósito satánico en desanimarlo en su ministerio de la cruz. Jesús no iba a permitir que ese propósito del diablo tuviera éxito. Y aquí es donde debemos entender esto. Mira, Pedro no estaba al tanto de que Dios lo usó para hablar, pero Pedro tampoco estaba al tanto de que Satanás lo usó para hablar. En las dos acciones, Pedro no sabía lo que decía. Pero lo primero, entendió que venía de Dios, porque se alineaba a las escrituras. Lo segundo, Jesús le da a entender que lo que viene era de Satanás. Esto es difícil para algunos de entender, porque dice, pero pastor, yo le dije algo que pensaba nomás. ¿Pero de dónde viene eso? De Satanás. Mira, qué simple esto. Mira. Alguien que te diga, no te congregues. ¿De quién viene ese consejo? Solo hay dos alternativas. Es el Espíritu Santo que te dice, no me busques. Yo te entiendo, hijo. Quédate en tu casita calientito. Y cuando hace calor, quédate fresquecito. Yo estoy contigo. Es más, el pastor transmite los cultos. Velos por internet. Yo estoy en todo lugar. Estoy contigo. Mira, mira. ¿Eso se alinea a las escrituras? Segundo, o es Satanás, que lo único que quiere hacer contigo es, mira, como marioneta, así te tiene. Y tú estás ahí. Solo hay dos alternativas. Mira, quien te diga que no te congregues, que te entiende, que Dios te entienda en tu situación. Mira, tenemos dos hermanos operados de gravedad que anhelarían estar aquí. Pero no pueden, mira, no es que no quieren, no pueden. ¿Quién te da ese consejo? ¿Es Dios? Entonces, si no es Dios, ¿quién es? Mira, ¿quién te puede aconsejar que te afanes en tu trabajo y dejes de lado tu familia? ¿Es un consejo divino? ¿Es Dios el que te entiende? Te hace falta, hijo, trabaja más, yo te entiendo. Tú échale, yo estaré contigo. ¿Eso es un consejo de Dios? ¿Se alinea la palabra? ¿Se alinea? Siendo que la palabra nos dice todo lo contrario. Buscad el reino de Dios, su justicia. Es más, dice, todo lo demás vendrá por añadidura, hablando de alimento y de abrigo. Las necesidades básicas a los que buscan a Dios, Dios las suple. Todo consejo solo tiene dos fuentes. Por eso es tan trascendente entender lo que pasó con Pedro. Un hombre usado por los dos extremos. En un momento usado por Dios y en otro momento usado por Satanás. Jesús expuso cómo Pedro llegó a tener esta manera satánica de pensar. Suena fuerte, ¿no? Pero es realidad. Él no tomó una decisión deliberada de negar a Dios y abrazar a Satanás. No, Pedro no hizo eso. Simplemente dejó poner sus pensamientos en las cosas de los hombres en vez de las cosas de Dios, y Satanás lo usó. Pedro es un ejemplo perfecto de cómo un corazón sincero, junto con la ideología del hombre, puede conducir a un desastre. Por eso Jesús en el 24 quiere aclarar estas cosas. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esto no lo hizo en privado con Pedro. Apártate de mí, Satanás. Si alguien quiere, dice, seguirme, ser salvo, niéguese a sí mismo. Mira, tus ideas, tus conceptos, tus ideologías, nada necesito yo. Es más, si eres usado por Dios, ¿qué importa? ¿Eso te hace más? Lo importante es no ser usado por Satanás.
importante es no hacer gente que Satanás use para el estorbo de otros. Por eso dice el 25, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Hoy en día esto evangélicamente es imposible. Muchos creyentes no consideran esto. Mucha gente cree que no es posible aconsejar de parte de Satanás. Todos creen que por asistir a una iglesia el consejo que dan viene de Dios. Muchos creyentes creen que todo pensamiento, todo lo que analizan, que piensan, que creen, que viven, todo viene de parte de Dios. Pero vemos profundamente a través de la Biblia que no es así. No es así. Fíjate que hay hermanos que les regalan condones a sus hijos, siendo cristianos. Hermano, ¿eso qué es? ¿Viene de Dios? ¿Viene de Dios? ¿Que le compres anticonceptivos a tu hija? ¿Que le compres condones a tu hijo? ¿Eso viene de Dios? Que le des el consejo, tú conoce, o lo lea con muchos, para que después cuando te cases no digas que no lo hiciste. ¿Eso viene de Dios? ¿Es un consejo divino centrado en la palabra? Fíjate, esa frase la dicen mucho hoy muchos cristianos. Conoce, le dicen a los hijos. ¿Que conozca qué? ¿Qué va a conocer de bueno? ¿En la sociedad en la que vivimos? Hermanos, qué triste es saber, mira, con certeza. Esto no es una especulación mía. Saber con certeza de que muchas personas hoy son usadas por Satanás en sus consejos, para con sus hijos, para con la iglesia, para con otras personas, incluso para con los inconversos. Yo he oído a muchos de ustedes decir, hoy si en mi trabajo hay una persona que es tan buena, se va a ir al infierno igual. ¿De qué te sirve que sea bueno? Si no le predicas, si no le hablas del evangelio, no lo expones a la palabra de Dios. Es por esto, al saber que existe esta condición en la iglesia, de que muchas personas creen que todo pensamiento viene de Dios, los creyentes o un verdadero creyente debe de analizar absolutamente todo. ¿Qué dice la Biblia? Analizarlo todo y retener lo bueno. Hay dos cosas que tenemos que aprender a abrir: la boca para decir bíblicamente lo que queremos y debemos de decir, y los oídos. Mira, no todo hermanito que te dé un consejo viene de Dios. Acuérdate de este mensaje hoy. Analízalo a la luz de la Escritura. Cualquier hermanito aquí, mira, de los que están aquí, aunque se enojen conmigo, de los que están aquí, no creas que los que estamos aquí, lo que te digan viene de Dios. No, analízalo bíblicamente. No, hermanito, es que el hermanito el otro día me dijo que hiciera tal cosa, porque ¿y esto, quién te dijo eso? ¿Viene de Dios? ¿Qué peligro es saber? Yo así lo considero, cuando hice mis estudios. ¿Qué peligro es saber que hay gente en la iglesia que aconseja de parte de Satanás? ¡Wow! ¿Qué peligro es ese? Eso significa que debemos de cuidarnos en lo que oímos. ¿Con quién hablamos? ¿Con quién abrimos nuestro corazón? ¿De qué personas recibimos palabras? El consejo hoy puede determinar que una persona se pierda, incluso se pierda. Si alguien te dice que no es importante que tu vida la rindas al Señor, ese mal consejo puede hacer que te pierdas. A nosotros, con mi esposa, a veces los hermanos se enojan con nosotros porque decimos, congréguese, llegue temprano, vaya todo, participe. Y los hermanos, los pastores quieren que uno haga todo. Hermanos, si no es por eso, es por ti. ¿Cuál será nuestro interés de que tú vengas a estudiar la palabra? ¿Que yo tenga más alumnos? Por favor. Es por ti. Si fuera por eso, con mi esposa estudiamos solitos en casa, con mis hijos, y mira, pum, así, y así lo hacemos. Pero lo que nosotros compartimos en nuestra vida personal, queremos que ustedes lo entiendan, lo sepan. Ese es el interés de los cursos. No hay otro. Pero qué triste es ver que hay hermanos que consideran que todo lo que piensan y dicen viene de Dios, y hay otros que piensan que todo lo que les dicen viene de Dios. Por eso el 26 nos centra y dice,
Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? O sea, gente que aconseja que tú ganes el mundo, a que tengas de todo, a que te vaya bien, pero si te vas a perder. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? O sea, si tú juntas dinero aquí, juntas bienes, ¿vas a poder pagar con ese dinero en el cielo? Le vas a decir al Señor, mira Señor, yo trabajé, me esforcé, saqué la mugre, Señor, y aquí estoy, aleluya. ¿Qué te va a decir el Señor? Mira, lo que guardaste y juntaste no te sirve aquí. Yo una vez vi un dibujo de que estaban ahí un ángel en la entrada del cielo y venían unas personas con unos sacos de billetes de todo el esfuerzo de su vida, todo lo que hicieron y lograron. Y venían con el saco de billetes y llegan a la entrada del cielo y el ángel les dice, mira, el basurero está ahí. Y va la persona con el saco de billetes y el basurero estaba lleno de billetes, un basural. Lo que aquí le damos importancia en el cielo no tiene importancia, en la eternidad. Es más, no voy a hablar mucho de eso porque los que vienen el miércoles saben a lo que me refiero. Lo que nos espera después de esto es incomparable. Esta vida no tiene peso en un verdadero creyente. No tiene peso, no hay nada en esta vida que te haga sentirte completo. No existe nada. Nada, absolutamente nada. 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Qué impresionante es cómo Jesús quiere poner en una balanza la realidad y la importancia de las cosas, donde tenemos que poner nuestra mirada, como dicen Colosenses. Hoy los cristianos, y lo digo con comillas, aconsejan que Dios entiende muchas situaciones. Muchos cristianos aconsejan que Dios comprende la mediocridad y la flojera incluso. Muchos prestan oído a cualquier consejo y creen en la liviandad de otros respecto al evangelio. Si tú ves que otro es liviano, aunque lleve 20 años en esta iglesia, no lo imites. Si tú ves que aquí hay hermanos flojos, quedados, no los imites, ellos no son dignos de imitar. Tú imita al hombre que da buen testimonio, que busca de Dios y que su vida muestra a Cristo. ¿Saben como yo estaba ahí abajo cuando Drago estaba dirigiendo la oración? Yo lo conocí antes de Cristo. Y me emocionaba verlo aquí ahora en la mañana, porque ahora es después de Cristo. Es un hombre de Dios. Y aquí para algunos, el Draguito, qué bueno. Ustedes no saben de su historia. No saben. Cuando trabajábamos juntos, yo miraba y me daba miedo. Hasta me dijeron, háblale a él. No, dije, me da miedo. El día que lo invité a la iglesia, le dije como a 5 hermanos, prepárense, les dije yo. Viene uno grandote. Por si algo pasa, pues entre 6 lo agarramos. Es una obra impresionante, ¿verdad? Y eso afirma lo que la palabra dice. Las manifestaciones no tienen sustento en la madurez del cristiano, en lo absoluto. En lo absoluto. Es corazón rendido a Cristo. Es la vida que muestra la obra del Espíritu Santo en el cielo. Muchos prestan oído a cualquier consejo y caen en la liviandad de otros respecto al evangelio. Dios demanda de nosotros identificar el consejo que proviene de Dios, que esté lleno de la palabra de Dios, que te lleva a mirar a Cristo y no a las personas. El consejo de Dios te lleva a ti y a mí a mirar al Señor, no al consejero. Te lleva a mirar a Cristo y no al que da consejo. Y esto requiere discernimiento de nuestra parte, requiere que seamos prudentes, analicemos cada palabra, cada consejo, y sin duda sabremos que Dios es quien mora en el corazón del consejero y no su propio intelecto. Es más, y no Satanás lo usa. Qué fuerte es eso, ¿no? Saber que Satanás puede usar a alguien cristiano. Ahora, hagamos una distinción. Esto no significa que esté endemoniado, ¿eh? Pedro no estaba endemoniado. No, a Pedro lo usó Satanás, pero también lo usó Dios. Qué contradicción, ¿no? Es porque el hombre no es prudente. Pedro
se sintió tan lleno de la sabiduría de Dios al saber que Dios lo usó. Se sintió tan satisfecho en saber que Dios lo usaría en el futuro también, que pensó que todo lo que él creía, que todo lo que se le venía a la mente y todo lo que él pensaba venía de parte de Dios. Pero Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Lo que me vienes a decir no viene de parte de Dios, viene de parte de Satanás, el adversario. Wow. Quien ama a Dios nos va a dar un consejo que nos acerque a Dios. Por eso delante les decía, a veces se enojan con nosotros. Hay hermanos que nos dicen: pastor, pasa tal cosa, y nosotros, ¿qué le podemos decir? Si no quieren de Dios. Yo quiero hoy, antes de terminar, que veamos un ejemplo impresionante. Existió un rey llamado Nabucodonosor. Él era el rey de Babilonia. Es el mismo rey que levantó una imagen para que la adoraran todos. Y este rey convocó a todo un pueblo a que adorara a esta imagen, y a todos los pueblos allegados y aledaños. Y el que no lo hiciera, los iba a echar a un horno de fuego. Sabemos que echó a Sadrach, Mesach y Abednego. Los llevó, los echó al horno, y ya sabemos la historia, ¿verdad? No vio a 3 hombres en el horno, sino vio a 4. Y dice, cuando los sacó, venían sin olor a humo, sin ningún pelo quemado, nada, venían intactos. Y él se dio cuenta que el Dios de ellos era un gran Dios. Este rey Nabucodonosor, él tomó cautivo Judá. Él dice la Biblia que se llevó a los más inteligentes, hermosos jóvenes y adolescentes de Judá, hijos de los principales en Israel. Él sabemos que se llevó a lo mejor y dejó en una larga opresión y muriéndose de hambre al resto del pueblo. Y ocurre que Nabucodonosor necesitaba ahora un consejo urgente. Ese mismo hombre que vio a Cristo en el horno junto a los otros 3 jóvenes que decidieron no adorar a la imagen del rey y declararle que no lo harían incluso aunque esto les provocara la muerte, experimentó el poder de Dios viendo algo imposible. Echó a 3, vio a 4. Y muchos no creerán lo que dice el capítulo 4 del libro de Daniel. Búsquelo. Daniel 4. Estoy seguro que muchos de ustedes no van a dar crédito de esto. Daniel 4 dice: Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Qué increíble, ¿no? Mira, si Nabucodonosor canta: cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo, ahí estamos nosotros callados. ¿Sabes quién escribió este capítulo? Nabucodonosor. Nabucodonosor. 3. ¿Cuán grandes son sus señales? ¿Qué le pasó a este hombre, no? Para decir eso de Dios. ¿Y cuán potentes sus maravillas? Wow, ni nosotros gritamos eso aquí, ¿verdad? Reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Qué impresionante. No olvidemos de quién está hablando. Este es Nabucodonosor, rey de Babilonia, quien llevó cautivo a Judá, a su territorio. Un hombre que era idólatra, que se sentía realmente autosuficiente. Hizo una estatua de sí mismo para que lo adoraran. Ahora lo oímos como un hombre transformado e invadido por el poder, el amor y la presencia de Dios. Sigamos. 4. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Dice, yo no necesitaba a nadie ni nada. A nada. Estaba bien. Como algunos dicen, no, pastor, yo cuando llegué a Cristo estaba bien. No necesitaba nada. Mejor que ahora. No tenías nada, pobre hombre. Tenías nada. ¿Qué eras? ¿Qué tenías? Nada. Yo estaba tranquilo en mi casa, dice Nabucodonosor, y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó. Y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. O sea, el sueño me dejó mal psicológicamente. Después ya no podía dormir, dice él. 6. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño.
Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero ¿qué dice? Pero no me pudieron mostrar su interpretación. Fíjate, Dios cerró las bocas de ellos y ellos se decidieron ni siquiera a decir mentira, porque sabían que la paga de la mentira ante el rey era la muerte. 8. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios. Fíjense, le habían puesto el nombre del Dios de ellos, a Daniel, Belsasar. Y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo: Belsasar, jefe de los magos. O sea, aquí no está hablando que era jefe de la magia, ¿eh? Algunos ya piensan en Harry Potter con eso. Lo ven con barba así, un gorro de mago. No, jefe de los magos significa que él era el que regía a los sabios. A los sabios ahí en Babilonia. Fíjate, hijo de judío, estaba a cargo de la sabiduría en Babilonia. Ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Y comienza a narrarle el sueño. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves de los cielos. Y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce, entre la hierba del campo. ¿Dónde me quedé? Entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da, y constituye él al más bajo de los hombres. Dios está diciendo: toda autoridad es puesta por Dios, hasta los malos, sí. 18. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él. Esto quiere decir, sea lo que sea, me vas a decir. Porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Tú puedes. Yo sé que en ti está Dios. Veo a Dios en ti. Está el espíritu de Dios en ti. Daniel le revela el sueño con respeto y reverencia al rey. 19. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi, ¿qué dice? 1 hora. ¡Wow! Escuchó el sueño y ¿cómo quedó? Pasmado. ¡Wow! Y sus pensamientos, dice, lo turbaban. Pregunta: ¿por qué Daniel quedó atónito 1 hora y sus pensamientos lo turbaban? ¿Qué estaba haciendo Daniel en su mente? ¿Qué estaba haciendo él? Él estaba haciendo un análisis de lo que se le venía a la mente. ¿Y qué comenzó a hacer él? A filtrar. No es, Señor, por favor, a mi dirección. Fíjense que los hermanitos iluminados son bien lengua suelta. Escuchan a alguien y no lo dejan de hablar y dicen: pero, lo que tienes que hacer tú. Y tú aquí, toca. Mano, Daniel quería ser dirigido por Dios, no por su intelecto, no por su posición de autoridad en Babilonia. Él quería ser dirigido por Dios en su respuesta.
Estuvo atónito, dice, casi 1 hora y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Dime lo que sea. Estoy preparado para oír lo que sea. Belsasar o Daniel respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. O sea, Daniel estaba tan impactado, tenía un asombro tan grande y terror ante el juicio que debía de develar a Nabucodonosor. Y Daniel comienza diciendo: mira, lo que yo te tengo que decir es muy fuerte. Y hubiera sido esto bueno que fuera para otros, para tus enemigos, pero es para ti, rey. 20. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en quien había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey. Ese árbol eres tú, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta allá donde no se ven los límites. Parte 1. Ese árbol y la grandeza que viste, eres tú. 23. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Imagínense en este momento a Daniel. Debía develar la sentencia de Dios, no otra cosa. No era una sugerencia, era que Dios estableció un juicio sobre él. Daniel no lo iba a diluir. Daniel iba a decir a Nabucodonosor la verdad completa. 25. Te echarán entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. ¡Wow! Pero como en el verdadero evangelio, Dios da un juicio, pero te da una oportunidad. 27. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez sea eso una prolongación de tu tranquilidad. Arrepiéntete, oh rey. Da frutos dignos de arrepentimiento, que tus actos y tus obras demuestren que te has arrepentido. Y esto puede provocar que este periodo sea más corto o que llegue más tarde. Daniel está llevando a Nabucodonosor al arrepentimiento, a mirar a Dios, no a su persona. Daniel le dice: mira, cuando a ti te pase esto, ponme a mí a cargo. Yo lo voy a hacer bien. Tengo una idea. Tengo unos amigos, 3, y entre los 4 la armamos. Daniel le dice: mira a Dios, arrepiéntete, y Dios puede perdonarte, puede acortar ese tiempo, incluso a lo mejor hasta condonar. 28. Veamos si escuchó el consejo de Daniel o no. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, fíjense, 1 año después del consejo de Daniel, paseando en el palacio real de Babilonia. Ahí se andaba dando vueltas, no te lo tengo todo, dice. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Fíjense, se arrepintió. ¿A quién atribuía él el reino? A él. ¿A quién atribuía él la grandeza del reino? A él. ¿Y la gloria del reino? A él mismo. Daniel le dijo: reconoce que Dios es quien reina, que Él te puso, no tú, no es tu grandeza, no son tus medios, fue Dios. 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey,
cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. O sea, mientras la soberbia estaba en la boca del rey, ya no fue un sueño, ahora vino la palabra de Dios. 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres. Esto quiere decir, se volvió tan loco, tan irracional, se volvió tan contra sus súbditos, que lo sacaron para que nadie viera que el rey se trastornó. No querían que nadie viera la condición mental del rey, lo alejaron. Y comía, dice, hierba con los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. 34. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Wow. Dije, Señor, estoy en esta condición y ya no aguanto más. Reconozco que eres tú, Dios. Reconozco que tú eres todo el que pone y quita hombres, que todos nosotros no somos nada. Señor, dependo de ti, te reconozco, necesito de ti, tu presencia. Esta palabra, alcé mis ojos al cielo, significa miró al cielo a rogar a Dios en arrepentimiento profundo. Recordó las palabras de Daniel, como dice la Biblia, un corazón contrito y humillado Dios no desprecia nunca. Alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Reconoció finalmente que quien reina es Dios y da el reino a quien quiere. 35, fíjense la declaración de Nabucodonosor, no se olviden quién era. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue de vuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, ese es un broche de oro. Ahora yo, después de esto, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y Él puede, ¿qué dice? Humillar a los que andan con soberbia. ¡Wow! Yo les dije, esto es increíble. Nabucodonosor, el rey que tú a lo mejor consideras horrible en la historia, fue salvo por el consejo y porque Dios usó correctamente a un sabio consejero. Fíjate que no habla más de Daniel el texto. Nabucodonosor en ningún momento engrandece a Daniel. Nabucodonosor en sus 5 sentidos engrandece al Dios del cielo. Históricamente se cree que Nabucodonosor no vivió más de 1 año después de su restauración. Nos damos cuenta que el Señor sabe abatir a los que andan con soberbia, pero da gracia y consuelo al pecador humilde que lo invoca con un corazón quebrantado. Imagínese un hombre transformado por Dios, la gracia de Dios derramada en el rey, y el rey más grande de la historia de esos tiempos de Babilonia. Decían que era un hombre perverso en algunos aspectos, idólatra, pero Dios lo alcanzó. Evidentemente, después de ser sanado de su locura, difundió ampliamente la salvación de Dios y dejó un escrito para que todos nosotros, miles de años después, podamos considerar cómo Dios humilla al que se enaltece y restaura por medio de su gracia a los que se humillan ante Él. Un consejo y un consejero que teme a Dios llevará a que las personas miren a Dios,
que crean en Dios en medio de las circunstancias que les rodean. Daniel no se ve aquí como la estrella del cambio de Nabucodonosor. Es Dios quien brilla, resplandeciente en medio de todo este capítulo. Mis hermanos, estamos rodeados en una sociedad cristiana que considera el consejo como parte de su responsabilidad cristiana. Esto no es verdad. Si tú quieres aconsejar a alguien, sé prudente. Bíblicamente, mira, bíblicamente, dice la Biblia que si alguno hace tropezar a algún hermano por medio de sus consejos, sus palabras, sus conductas, dice, mejor átese una piedra de molino al cuello y échese al mar. Si tú consideras que tu consejo es sabio, bíblico, incluso así sé prudente. No te olvides de Pedro. Estamos rodeados de consejeros nefastos. Por eso el más grande consejero, ¿sabes quién es? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice en Proverbios 12:18, no lo busque. Hay quien habla sin tino, como golpes de espada. O sea, quien habla sin sabiduría solo hiere. Pero la lengua de los sabios sana. O sea, quien hable de parte de Dios trae sanidad. A nosotros como pastores nos toca el trabajo sucio. ¿Sabes cuál es ese? Vacunar las ovejas. Y la oveja, cuando la vacunas, te patean y te patean. No entienden que es para su bien. Y ahí nosotros recibimos las patadas de las ovejas. ¿Pero saben por qué? Porque los amamos. ¿Qué ganancia tenemos nosotros de todo esto? Los pastores, los que aman a Dios. Proverbio 11:14 dice, donde no hay buen consejo el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Parafraseando este texto dice, si la iglesia tiene personas que temen a Dios para hablar a otros y aconsejar a otros, la iglesia será firme y estable. Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es recto a sus propios ojos, mas el que escucha consejos es sabio. Hermanos, hoy estamos inmersos en un mundo donde las ideas del mundo y los pensamientos de Dios se contraponen. El caminar en la voluntad de Dios es muchas veces opuesto al razonamiento puramente humano. Cuida tu corazón. En lo que le dices a otros, cuida tu corazón. Guárdate. Guárdate. A veces tu condición daña a otros. Lo que tú piensas, lo que tú crees puede destruir a otra persona. Guarda tu corazón. Guárdalo. Sé prudente. Y tú, hermano, el que está en el otro lado, guarda tus oídos. No los abras ante cualquier cosa. De verdad hay gente que no vale la pena oír. No vale la pena, hermano. Ese trabajo déjenlo a nosotros, ya que tenemos que hacerlo. En tu trabajo vas a ver gente que no conoce a Dios, no teme a Dios y te va a querer dar consejos puritanos. Pero su vida no busca a Dios. ¿Qué le escuchas? El otro día un hermano decía que ahí estaba en el trabajo y el hermanito más evangélico del trabajo y fumando ahí marihuana. Y el hermano le decía, ¿cómo dices que está el Espíritu Santo en ti si fumas marihuana? Y el hermanito le decía, ay, es que el Señor me entiende. Fuma tú. Imagínate. ¿Qué crees? ¿Dios te entiende? ¿Que tú hagas lo que quieras? ¿Que vivamos así? ¿Así es la vida cristiana? En lo absoluto. En lo absoluto. Dios busca hombres y mujeres que entiendan la lección de Pedro y que seamos prudentes en nuestro hablar y en nuestro ir, para que Cristo sea glorificado en nosotros y con todo lo que hagamos glorifiquemos a Cristo también para con nosotros. Cierra sus ojos y le invito a que se ponga de pie, por favor. Cierra sus ojos y haga un análisis ahí en su lugar. Mire, guardemos nuestro corazón. No todo lo que tú piensas y crees viene de Dios. Alineemos nuestra vida, nuestras palabras, nuestros consejos y a nuestros consejeros. Alineémonos a la palabra de Dios para ser realmente bendecidos en todo lo que hacemos. Y así cada día nos acercaremos más a Él y veremos su gran obra en nosotros.
Qué increíble es ver el resultado de un consejo sabio en un hombre que era un rey. Un rey que está en la historia, no tan solo en la Biblia, en la historia de la humanidad, Nabucodonosor, como el rey más grande en Babilonia. Uno de los imperios más grandes en la historia de la humanidad. Y un hombre con temor de Dios, que no habló de su vientre ni habló de sus pensamientos, sino que contuvo su corazón y su consejo a la palabra de Dios, provocó que todo un reino y en las multitudes que estaban en ese reino se pudiera oír respecto al Dios del cielo, que perdona, que transforma. Damos gracias hoy, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. Estamos rodeados, Señor, de consejeros, la iglesia llena, Señor, de personas que no tienen temor de Dios, que lo único que hacen, Señor, es torcer con su consejo el camino de los rectos, que lo único que hacen es florear sus palabras para hacerlas parecer tuyas. Pero gracias porque en tu palabra nos permites ver cómo estar firmes en la fe en medio de consejos torcidos y de consejeros torcidos, donde nosotros debemos de poner tiempo, esfuerzos, conocer de ti, Señor, tu palabra, y alinear nuestros pensamientos a ella, Señor, asimismo con las personas que nos rodeamos, para hablar y exponer algo, Señor, hacerlo con prudencia. Damos gracias porque has sido bueno con nosotros. Nos has perdonado y has provisto cada día nuestras necesidades. Por eso líbranos, Señor, del mal. Guárdanos, Señor, del error. Y ayúdanos a frenar nuestros labios y nuestros oídos, para que podamos depender de ti y que todo consejo que recibamos pueda estar alineado a la palabra de Dios. Te damos gracias por lo que has hecho, porque tú, Señor, en tu palabra nos muestras la realidad de todo esto y nos permites ver, Señor, que incluso, Señor, la gente que puede ser usada en algún momento puede equivocarse. Por eso todo lo que no esté alineado a tu palabra, ayúdanos a discernirlo, para poder, Señor, ser guiados en rectitud, en un camino, Señor, que nos lleve a verte un día. Damos gracias con todo nuestro corazón, a través de Jesús. Amén.